Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo a QN. Espero que tu copyright N teniendo un dúo espectacular. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encantan los villanos. Pero no cualquier villano, no. Vamos a hablar de esos antagonistas turcos que son tan malvados, tan retorcidos, pero a la vez tan, CU superíndice 3 mo decirlo. Admirables en su maldad. Esos personajes que te hacen odiarlos con cada fibra de tu ser, pero que al mismo tiempo no puedes evitar disfrutar de su actuación superíndice 3N y de CU superíndice 3 mo impulsan la trama. Rense para un recorrido por el lado oscuro de la televisión superíndice 3N turca, porque hoy les traigo mi top 10 de antagonistas que amaru N odiar. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, actores, actrices, noticias y todo lo relacionado con este mundo que tanto nos apasiona. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan nada. Ahora sin munes preúmbulos, vamos a sumergirnos en este top 10 de villanos que te harán gritarle a la pantalla, pero que al mismo tiempo te dejaru fascinado. En el número 10, tenemos a ***Asu Kozkoglu *** Karasebda ***. ¡Ay, Asu! Esta mujer su que sabe CU superíndice 3 mo complicar las cosas. Desde el principio su obsesión superíndice 3N porque mal fue enfermiza, y no dudu superíndice 3 en recurrir a todo tipo de manipulaciones, engau más menos y hasta crumenes para separarlo de Nian. Lo que hace a Asu un personaje tan interesante es que no es una villana unidimensional. Tiene sus propios traumas y motivaciones, aunque eso no justifica en absoluto sus acciones. Vamos a profundizar un poco en Asu, porque este personaje merecía un análisis extenso. Melissa Pamuk, la actriz que le dio vida, no solo interpretó superíndice 3 la maldad, sino que también copyright N supo transmitir esa fragilidad que subyacía a sus acciones. Su trasfondo familiar, marcado por la soledad y la falta de afecto, explica en parte su desesperada necesidad de ser amada, aunque esa necesidad la llevara por caminos oscuros. La química que tenua con Burak Ozcivit era innegable, lo que hace que sus escenas fueran a la vez tensas y cautivadoras. A pesar de que sus copyright todos eran reprobables, el espectador no podía evitar sentir cierta empatia por ella en algunos momentos. ¿Recuerdan aquella escena en la que Asu revela su pasado a Kemal, mostrando su vulnerabilidad? Esa escena, en particular, demuestra la complejidad de su personaje. La actuación superíndice 3N de Melissa Pamuk fue impecable, logrando transmitir esa mezcla de vulnerabilidad y maldad que caracterizaba a Asu. Subiendo en el ranking en el puesto número 9 encontramos a ***Enderkan Celebi *** Yasak Elma ***. Ende es la reina de las intrigas, la manipulación superíndice 3N y los planes Maquiavu copyright licos. Su ambición superíndice 3N no tiene límites, y es tú dispuesta a todo para conseguir lo que quiere, ya sea poder, dinero o estatus social. Lo que hace que Ende sea tan divertida de ver es su sarcasmo, su ingenio y su capacidad para salirse con la suya. Además su rivalidad con otras mujeres poderosas de la serie, como Yildiz, genera momentos realmente con diéresis copyright picos. Eda clava el papel de Ende a la perfección superíndice 3N. Ende con su vestuario impecable, su maquillaje siempre perfecto y su mirada desafiante, es un icono de la televisión superíndice 3N turca. Su sarcasmo es su arma poderosa, y lo utiliza para desestabilizar a sus enemigos y para deleitar al público. La relación superíndice 3N amor-odio que tiene con Yildiz es uno de los pilares de la serie. Sus peleas, sus alianzas temporales y sus constantes intentos de superarse mutuamente son hilarantes y adictivos. Ende no es una villana en el sentido tradicional de la palabra, ella es una antiheroína que utiliza su inteligencia y su astucia para sobrevivir en un mundo despiadado. Q copyright N no recuerda aquella escena en la que Ende organiza una elaborada trampa para hundir a su exmarido, utilizando a otra mujer como cebo. Esa escena es un claro ejemplo de su ingenio Maquiavu copyright lico. Eda clava el papel de Ende a la perfección superíndice 3N. Ella le da al personaje una chispa especial que la convierte en una de las villanas queridas de la televisión superíndice 3N turca. En el número 8, tenemos a ***Iskender Alptekin *** de *** U con diéresis Ukur ***.
Iskender es un personaje despiadado, calculador y extremadamente peligroso. Es un líder de la mafia que no duda en usar la violencia para imponer su voluntad. Lo que hace que Iskender sea un villano tan memorable es su carisma oscuro y su capacidad para inspirar lealtad en sus seguidores. Su enfrentamiento con la familia Couparra-Fooval es uno de los puntos subcondiéresis álgidos de la serie, y sus estrategias para desestabilizarlos son realmente ingeniosas. Iskender encarna la figura del mafioso clásico, pero con un toque moderno. Su frialdad y su capacidad para tomar decisiones difíciles lo convierten en un líder temible. Sin embargo, también Copyright N posee un CU superíndice 3 digo de honor, aunque retorcido, que lo diferencia de otros villanos puramente malvados. Su lealtad a sus hombres y su respeto por ciertas tradiciones de la mafia son elementos que le dan complejidad a su personaje. La batalla Sikolu superíndice 3 Hika que mantiene con Yamak Koval es uno de los puntos fuertes de la serie. Ambos personajes se admiran y se odian al mismo tiempo, y sus enfrentamientos son siempre intensos y emocionantes. ¿Recuerdan aquella escena en la que Iskender le ofrece a Yamak la oportunidad de unirse a su bando? Esa escena muestra la admiración superíndice 3N que Iskender siente por Yamak, a pesar de ser su enemigo. La actuación superíndice 3N del actor que interpreta a Iskender es impecable, transmitiendo a la perfección superíndice 3N la frialdad, el carisma y la inteligencia de este villano memorable. Avanzando en la lista, en el puesto número 7 encontramos a ***Urrem Sultán ***de Muteayem YZYL***. Su copyright que muchos la aman, pero Urrem es innegablemente una antagonista. Llegó superíndice 3 a la copyright N como una esclava, pero gracias a su inteligencia, ambición superíndice 3N y astucia, logró superíndice 3 convertirse en la esposa legal del Sultán N Suleimu N y en una de las mujeres S poderosas del Imperio Otomano. Para lograrlo no dudó superíndice 3 en eliminar a sus rivales, manipular a los cortesanos y tejer complejas intrigas palaciegas. Su amor por Suleimu N es innegable, pero también copyright N es una fuerza destructiva que causa mucho sufrimiento a su alrededor. Urrem es un personaje istu superíndice 3 rico fascinante que ha sido retratado en numerosas ocasiones en el cine y la televisión superíndice 3N. Sin embargo, la versión superíndice 3N de ***Muteayem YZYL** es especialmente memorable gracias a la actuación superíndice 3N de Mary Mutherly y Baide Percin. Urrem es una mujer adelantada a su tiempo, que lucha por su supervivencia y por el bienestar de sus hijos en un mundo dominado por hombres. Su ambición superíndice 3N es vista por muchos como una virtud, pero también copyright N la lleva a cometer actos crueles y despiadados. Su rivalidad con Maidebran Sultan es uno de los ejes centrales de la serie. Ambas mujeres luchan por el amor de Suleimu N y por el derecho a ser la madre del superíndice 3 Simosultu N. ¿Recuerdan aquella escena en la que Urrem envenena a una de las concubinas favoritas de Suleimu N para eliminarla de su camino? Esa escena es un claro ejemplo de su falta de escrúpulos. A pesar de sus acciones cuestionables, Urrem es un personaje admirado por su inteligencia, su fortaleza y su capacidad para superar la adversidad. En el número 6, tenemos a ***Vedat Sayar ***de Senallat Karadeniz ***. Vedat es un personaje extremadamente perturbador. Es un hombre abusivo, posesivo y controlador que somete a su esposa, Nefes, a todo tipo de maltratos físicos y psicolus superíndice 3 gicos. Lo que hace que Vedat sea un villano tan odiado es su crueldad y su falta de empatia. La serie aborda el tema de la violencia domu copyright estica de una manera muy cruda y realista, y la actuación superíndice 3N de Mehmet Nuroilu es sencillamente escalofriante. Vedat representa la personificación superíndice 3N del mal. Su sadismo y su deseo de controlar a Nefes lo convierten en un personaje repulsivo. La serie Senallat Karadeniz fue muy valiente al abordar el tema de la violencia domu copyright estica de una manera tan directa y sin tapujos. La actuación superíndice 3N de Mehmet Nuroilu es tan convincente que resulta difícil no sentir repulsión superíndice 3N por Vedat. La evolución superíndice 3N del personaje de Nefes es inspiradora. A pesar de sufrir abusos constantes, ella encuentra la fuerza para escapar de su infierno y para construir una nueva vida. ¿Recuerdan aquella escena en la que Vedat tortura psicolus superíndice 3 gicamente a Nefes, recordud, dole su pasado y hacia copyright dola sentir culpable?
Esa escena es devastadora y muestra la crueldad de Vedat en su mood, Sima Expressiu Superíndice 3N. Vedat es un villano que deja una marca profunda en el espectador. Recordu, donos la importancia de luchar contra la violencia domu copyright estica y de apoyar a las víctimas. Llegando al top 5 en el puesto número 5, encontramos a **Alit Argun **de Yasak Elma **. Alit es un hombre de negocios exitoso, rico y poderoso. Es un mujeriego empedernido que se casa y se divorcia varias veces a lo largo de la serie. Su ambicius superíndice 3N no tiene límites, y es tú dispuesto a todo para conseguir lo que quiere, incluso a traicionar a sus seres queridos. Lo que hace que Alit sea un villano tan interesante es su complejidad. A pesar de su comportamiento reprobable, en ocasiones muestra destellos de humanidad y vulnerabilidad. Alit es un personaje ambivalente que genera sentimientos encontrados en el espectador. Es un hombre de negocios astuto y despiadado, pero también copyright N es un hombre vulnerable que busca el amor y la felicidad. Su comportamiento mujeriego y su tendencia a traicionar a sus seres queridos lo convierten en un villano, pero sus momentos de arrepentimiento y sus intentos de redención superíndice 3N lo humanizan. La relación superíndice 3N que tiene con sus hijos es compleja y conflictiva. A pesar de amarlos, a menudo los utiliza como peones en sus juegos de poder. ¿Recuerdan aquella escena en la que Alit traiciona a su propio hijo para conseguir un contrato importante? Esa escena muestra su ambicius superíndice 3N desmedida y su falta de escrúpulos. A pesar de sus defectos, Alit es un personaje carismático que logra cautivar al público con su encanto y su inteligencia. En el número 4, tenemos a **Maidebran Sultan **de Muteaye MYZYL Maidebran es la primera esposa del Sultu, N. Suleimu, N. y la madre de su primer hijo, Mustafu. Su vida cambia por completo cuando Hürrem llega al Copyright N y se convierte en la favorita del Sultu N. A partir de ese momento Maidebran se dedica a hacerle la vida imposible a Hürrem, intentando por todos los medios recuperar el amor de Suleimu N y asegurar el futuro de su hijo. Si bien sus motivaciones son comprensibles, sus copyright todos son a menudo crueles y despiadados. Maidebran es un personaje trágico que se ve superada por las circunstancias. Su amor por Suleimu N es sincero, pero su incapacidad para adaptarse a los cambios y su obsesión superíndice 3N por el poder la llevan a cometer errores fatales. Su rivalidad con Hürrem la consume por completo y la convierte en una mujer amargada y vengativa. A pesar de ser la madre del heredero al trono, nunca logra recuperar el amor de Suleimu N y se ve relegada a un segundo plano. ¿Recuerdan aquella escena en la que Maidebran intenta asesinar a Hürrem, pero falla en su intento? Esa escena muestra su desesperación superíndice 3N y su rabia. A pesar de sus actos reprobables, Maidebran es un personaje que genera compasión superíndice 3N en el espectador, ya que sufre las consecuencias de un sistema patriarcal que la oprime y la limita. Subiendo al podio en el puesto número 3, encontramos a **Azize Aslambe y **de Erkai **. Azize es una mujer poderosa, vengativa y despiadada que obsesionada con destruir a la familia Adoilu. Su odio se remonta a más menos Osatru S, cuando su hijo fue asesinado por un miembro de esa familia. Azize es una maestra de la manipulación superíndice 3N y no duda en usar a sus nietos, especialmente a Miran, como peones en su juego de venganza. Su personaje es tan intenso y complejo que resulta difícil no sentir cierta fascinación superíndice 3N por ella, a pesar de sus actos horribles. Azize es un personaje oscuro y enigmático que domina la serie Erkai **. Su sed de venganza la consume por completo y la lleva a cometer actos terribles. A pesar de su crueldad, Azize es un personaje que genera cierta empatía en el espectador, ya que sufre la copyright vida de su hijo y la traición superíndice 3N de su familia. Su manipulación superíndice 3N de Miran es despiadada, pero también copyright N refleja su deseo de protegerlo y de vengar la muerte de su padre. ¿Recuerdan aquella escena en la que Azize revela su verdadera identidad a Miran, revelando el plan de venganza que ha estado orquestando durante aún más menos os? Esa escena es impactante y marca un punto de inflexión superíndice 3N en la serie. A pesar de sus actos horribles, Azize es un personaje fascinante que demuestra el poder destructivo del odio y la venganza. Llegando al segundo puesto en el número 2, tenemos a **Galerga **de **Diriliai, Ertuirul **.
Este personaje, que aparece en la cuarta temporada, es una espía bizantina que se infiltra en la tribu Kalli con el objetivo de destruirla desde dentro. Galerga es una maestra del disfraz, la manipulación superíndice 3N y el veneno. Su inteligencia, astucia y falta de escrúpulos la convierten en una adversaria formidable para Ertuğrul y sus aliados. Galerga es un personaje frío y calculador que representa una amenaza constante para la tribu Kalli. Su habilidad para disfrazarse y para manipular a los Demu se la convierte en una espía peligrosa y escurridiza. Su objetivo es sembrar la discordia y la desconfianza entre los miembros de la tribu para debilitarla y facilitar su destrucción superíndice 3N. Su lealtad al imperio bizantino es inquebrantable, y estuvo dispuesta a sacrificar su propia vida para cumplir su misión superíndice 3N. ¿Recuerdan aquella escena en la que Galerga envenena a un miembro importante de la tribu Kalli, sembrando el caos y la confusión superíndice 3N? Esa escena muestra su crueldad y su capacidad para infiltrarse en las filas enemigas. Galerga es un villano memorable que pone a prueba la inteligencia y la fortaleza de Ertuğrul y sus aliados. Y finalmente en el número 1 el antagonista turco que munde se amarur en odiar es, **Saika Kouparrafoar **de Yasak Elma **. Saika es la encarnación superíndice 3N del mal. Es una mujer inteligente, ambiciosa, manipuladora y completamente carente de empatía. Su objetivo es ascender socialmente y acumular poder y riqueza, y para lograrlo no duda en recurrir a todo tipo de engaumas menosos, traiciones y hasta asesinatos. Saika es un personaje camaleu superíndice 3 Nico que se adapta a cualquier situación superíndice 3N y que siempre tiene unas bajo la manga. La actuación superíndice 3N de Nesrin Kabadzade es sencillamente brillante, logrando transmitir esa mezcla de elegancia, frialdad y maldad que caracteriza a Saika. Realmente es un placer verla en pantalla, aunque al mismo tiempo te haga querer arrojarle cosas a la televisión superíndice 3N. Saika es la villana por excelencia de Yasak Elma **. Su ambición superíndice 3N desmedida y su falta de escrúpulos la convierten en un personaje impredecible y peligroso. No tiene amigos ni aliados, solo peones que utiliza para alcanzar sus objetivos. Su inteligencia y su capacidad para manipular a los Demu son impresionantes. ¿Recuerdan aquella escena en la que Saika simula su propia muerte para incriminar a sus enemigos y salir impune? Esa escena es un claro ejemplo de su ingenio maquiavu copyright lico y su falta de moral. Nesrin Kabadzade le da vida a Saika de una manera magistral. Su actuación superíndice 3N es impecable, transmitiendo a la perfección superíndice 3N la elegancia, la frialdad y la maldad de este personaje IQ superíndice 3 Nico. Saika es una villana que te hace amar o odiarla. Y aún lo tienen, mi top 10 de antagonistas turcos que amaru, reni odiar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado oscuro de las series turcas. Copyright personajes cada uno con su propia marca de maldad, pero todos igualmente memorables. Ahora, para resumir un poco, hemos visto a Asu, la obsesiva, a Ende, la intrigante, a Iskender, el despiadado, a Hürrem, la ambiciosa, a Vedat, el abusivo, a Halit, el mujeriego, a Maidebran, la celosa, a Azize, la vengativa, a Galerga, la espía, y finalmente a Saika, la malvada suprema. Todos ellos nos han hecho vibrar, sufrir y hasta reírnos de sus fechoruas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Es tu N de acuerdo con mi lista? ¿Qué copyright otros antagonistas turcos incluirán? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la maldad también copyright N tiene su encanto en el mundo de las series turcas. No se olviden de dejar sus sugerencias para el superíndice 3 top. Quizás los mejores romances prohibidos. ¿O los momentos mood impactantes de las series turcas? Los leo.
Hasta la Pru Superíndice 3 Sima.